Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Visibiliza la Vida. Hoy tenemos una gran compañera, abogada, especialista en migraciones, ha trabajado mucho en el turno de oficio, también con violencia de género, con diferentes tipos de violencia y muchas experiencias que nos va a compartir esta tarde. Y para mí es un gusto enorme tenerte aquí con nosotras. Bienvenida, Belén Sepúlveda Moreno. Muchas gracias, menuda presentación. Muchísimas gracias, Josué. Estoy encantada de estar aquí. Por empezar un poquito, ¿quién es Belén? Yo sé que es una niña joven de Alamillo. No tan joven. Que ha estado muy vinculada también con Puerto Llano. Bueno, pues Belén Sepúlveda Moreno es una chica de Puerto Llano. Chica todavía, por supuesto, de 41 años, abogada, y bueno, que a día de hoy me dedico a trabajar en protección internacional, asilo, refugio, extranjería y personas migrantes, pero sí que es cierto, como tú has dicho, que he estado muchísimos años de mi vida vinculada a turno de oficio, a violencia de género, bueno, a otros ámbitos más, pero yo creo que hoy lo que nos interesa sobre todo en el programa, o lo que les puede interesar a las personas que nos están escuchando, es la violencia de género, ¿no? Que es de lo que hemos venido a hablar. Eso es, un poco de vista desde ese ámbito legal, desde esa ayuda, desde qué hace una abogada dentro del turno de oficio y todas estas cosas. Entonces, como tal, vamos a preguntar, evidentemente tú eres una mujer que ha estado mucho tiempo en el mundo de la abogacía. ¿Cómo es ser abogada y mujer? Pues yo creo que es fácil, es decir, en contra de lo que todo el mundo piensa, yo creo que el principal problema que tenemos las mujeres en la abogacía principalmente son los clientes, es decir, más allá de nuestros propios compañeros o del personal funcionario, es decir, tanto policía, guardia civil, jueces, fiscales, funcionarios judiciales, es decir, yo jamás he tenido ningún problema con ningún profesional de los cuerpos de seguridad del Estado ni a nivel judicial. Principalmente yo creo porque existen muchos profesionales que son mujeres a día de hoy también en todos esos ámbitos. Yo creo que el problema real es con el cliente, ¿no? A mí ha habido ocasiones en las que yo he ido al juzgado. Yo soy muy pequeña, soy menudita, ahora bueno, tengo 41 años, pero cuando yo empecé tenía 20 y pocos, no llegaba a 30, entonces claro, tú llegas al juzgado y decían, pero esta niña es mi abogada. Sí, esta niña es la que me va a asistir, claro, a lo mejor ibas con otro compañero que era un hombre o era mayor o era más alto y era como, pero ¿en serio esta niña es la...? Sí, o sea, un poco de juicio por decir, sí, es que es una niña joven, no puede hacerlo bien. Sí, también quiero decir, ahora que estamos hablando del tema de la violencia y del tema también de la igualdad de género, que hay preferencias también respecto de los clientes. Por ejemplo, yo lo entiendo, pero muchas veces, y puedo entender una víctima de violencia que acaba de sufrir una situación muy brusca, que pretenda un abogado que sea una mujer, ¿no? Porque posiblemente se sienta más cómoda. Dentro de la violencia de género. Claro, estamos hablando dentro de la violencia de género. Pero también quiero decir y quiero romper una lanza a favor de muchos compañeros míos, hombres, que hacen un trabajo excelente tanto con las víctimas de violencia como con cualquiera de otros delitos. Y sin embargo, es lo que hablamos, ese rol o esos tabús, o parece que según qué procedimiento el cliente parece que prefiere una mujer, un hombre, según si el cliente es una mujer o un hombre, según si el procedimiento es un civil, es una violencia, es un mercantil, todavía existe ese tipo de sesgos, ¿no? Un poco de género, pero con el cliente, no con los profesionales. Hablamos de la feminización algunas veces del trabajo, que pues eso, las mujeres a magisterio, dentro también de la propia abogacía, las especializaciones también Correcto, es decir, se agregan por géneros. No exactamente, pero el cliente sí que lo busca. Sí, consciente o inconscientemente muchas veces el cliente lo busca. A veces por su propia protección o por su propia tranquilidad o porque es lo que ellos esperan o porque es lo que ellos están tranquilos, y otras veces de manera completamente consciente y voluntaria porque piensan que a lo mejor una mujer va a hacer mejor una violencia y un hombre va a hacer mejor un procedimiento civil o mercantil, que se supone que son cuantías económicas cuando no tiene nada.
Y que me lo he saltado, pero bueno, vamos a volver a hablar un poquito también de ti. ¿Cómo nace esta vocación de la abogacía? Uy, no lo sé, todavía me lo estoy planteando, perdón. Porque yo lo que quería estudiar era historia del arte, pero no sé Un cambio cómo. grande. Vaya, no sé cómo en algún momento de mi vida, cuando estaba haciendo selectividad, ahora la EBAU, se me pasó por la cabeza y alguien me dijo: ¿y por qué no haces derecho? A ti te gusta mucho estudiar, eres muy protestona, se te van bien las leyes, ¿por qué no lo intentas? Y sí que es cierto que al principio pues me costaba porque no le encontraba mucho yo la gracia a aquello, pero te terminas enganchando, es decir, cuando empiezas a conocer las leyes es como resolver problemas pero con palabras. Un problema matemático. Algo así. Entonces, poco a poco, como que tú mismo te vas picando, le vas cogiendo, y cuando vas avanzando asignaturas, que vas viendo la parte más práctica, que vas aplicando, que vas resolviendo cosas, y ya sobre todo ya cuando empiezas a trabajar en ello, te engancha. Es decir, yo al principio no tenía vocación y ahora tengo muchísimas. O sea, me encanta el derecho, me gusta muchísimo. Muchas veces tenemos la broma de que tú quisiste ser abogada por Ali McBeal. Ah, por supuesto, sí. Yo lo que quería era ir arreglada todos los días al juzgado. Hasta que te pusieron la toga. Hasta que me pusieron la toga y entonces empecé a pensar, no, pero sí, es completamente vocacional. Me gusta muchísimo mi trabajo. Y luego, claro, dentro del derecho hay muchísimas ramas y podías haber decidido penal, administrativo, pero te empiezas a vincular al derecho social y al derecho de extranjería. Sí, es que siempre he sido un poco hippie, realmente. No, pero sí. Bueno, yo lo que siempre digo a la gente es que la extranjería vino a mí, o sea, no fui yo a la extranjería. Yo realmente las especialidades o los máster posgrados que tengo son en otro tipo de cosas, es decir, administración concursal, que es liquidar empresas, y dices, ¿y por qué terminaste en extranjería? Mira, no lo sé. Es decir, Ciudad Real es una ciudad pequeña, yo vivo aquí, he ejercido en muchos sitios de Ciudad Real, yo soy de Puerto Llano, también estuve trabajando en Alcázar de San Juan, me he vinculado a muchos partidos y esto no es Barcelona, no es Madrid. Tú trabajas de lo que te va entrando, tú no puedes decir me dedico única y exclusivamente a hacer divorcios, porque en un año te pueden entrar 50 divorcios como te puede entrar uno. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo cuando empecé, todo mi afán era entrar en turno de oficio y después de eso hay el SOCSE, que ahora me gustaría también hablar de este servicio y mandar también un saludo grande a los compañeros a las preguntas del SOCSE. Me gustaría mandarles porque hacen una gran labor. Pues salió el examen para entrar en este cuerpo jurídico y a raíz de entrar ahí, poco a poco empecé a hacer extranjería y la gente me buscaba, no sé, a mí me gustaba, se me daba bien y aquí estoy. Claro, ya que lo has mencionado, ¿qué es el SOCSE? Porque bueno, una de las cosas, hemos dicho que eres abogada de extranjería dentro de Movimiento por la Paz, en el cual puedes hacer también consultas de forma externa, pero también hay un servicio que hay gente que no conoce, que es el SOCSE. Sí, un servicio que es maravilloso, es magnífico. Quiero mandarles un gran abrazo a todos los compañeros que han trabajado y que actualmente trabajan allí, porque es gente que está muy especializada, tienes que hacer cursos especiales, examen de acceso, no es... Y bueno, pues es el Servicio de Orientación Jurídica Extranjeros, ¿vale? Concertado entre la excelentísima Diputación de aquí de Ciudad Real y el Colegio de Abogados. Es un servicio completamente gratuito para el usuario y bueno, está en la Diputación, en la plaza de la Constitución. La plaza de Correos, conocida por todo el mundo. Y bueno, pues ahí se atienden todo tipo de consultas de extranjería gratuitas al usuario de la calle, a la persona que lo necesita. Está y muy por bien. aclararlo, puede ir cualquier tipo de persona migrante. Sí, cualquier tipo de persona migrante o no migrante, es decir, porque también han venido muchos españoles con vinculación familiar o amigos que hacernos consultas, nos llamaban del Centro de la Mujer, de distintos pueblos. Yo estuve allí, tuve la suerte de estar allí, incluso de presidir el servicio durante 4 años y bueno, ¿qué voy a decir? Muy contenta. Sí, un fuerte abrazo, es un servicio buenísimo. Entonces hemos dicho que lo tenemos tanto en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ¿en alguna parte más de la región? No, el SOCSE solo está en Ciudad Real.
el SOCSE, el Servicio de Orientación Jurídica, atiende a toda la provincia, pero la sede física es en Ciudad Real. Lo que pasa es que atiende a gente de toda la provincia, consultas telefónicas o usuarios que quieran desplazarse. Pero sí, se atiende. Incluso fuera de la provincia se llegó a atender a gente de, incluso de Castellón, de Toledo nos llamaban, porque no es un servicio que exista en otras regiones, correcto. Ah, muy bien. Estas cosas no lo sabía yo. ¿Ves? Siempre se puede aprender un poquito más. Muy bien. Entonces, el SOCSE es tu modo de empezar más especializada en la migración. Sí, en extranjería. Yo empecé a trabajar allí cuando yo estaba, las sesiones eran presenciales, porque luego sí que es cierto que durante el COVID hicieron una pausa. Todos nos paramos en el COVID. Claro, y tuvieron que ser telefónicas. Creo que han vuelto a retomar las consultas presenciales. Y a partir de ahí empiezo a atender gente, me empiezo a especializar, y digo, me gusta. Y de repente llega una oferta laboral en Infojobs. No fue por Infojobs. Yo creo que la publicitó el mismo colegio de abogados que hizo la promoción y a raíz de ahí empecé también con... Bueno, yo ya llevaba también otros casos de extranjería, vía privada, la gente al fin y al cabo me conocía porque sí que hubo un periodo desde que yo salgo del SOCSE hasta que entro en Movimiento por la Paz, en el cual el SOCSE son 4 años y no puedes volver a entrar. Es un servicio de letrados que siempre se está renovando. Cada 4 años entra nuevo personal. Sí, entra nuevo personal, no se puede repetir. Entonces sí que hay una época en la que yo ceso, trabajo para mí, para distintos despachos, llevo temas de extranjería para gente particular, autónoma, sí. Y luego de repente pues empiezo a trabajar en Movimiento por la Paz, ya llevamos 3 años y algo, y encantada de la vida. Eso me han contado, que son 3 añitos. Y dentro de tu nueva especialidad en migración, ¿con qué perfil trabajas? Todos. Es decir, el tema de la migración, existen muchos conceptos erróneos, creo que por parte de la gente. La persona migrante no siempre es una persona de bajos recursos económicos, tampoco siempre es una persona que viene en patera. La mayor parte de los migrantes entran por aeropuerto, no por patera. Provienen de todos los países, es decir, claro, comunitarios no, evidentemente, porque los comunitarios van por otro régimen, pero extracomunitarios de cualquier tipo. Es decir, es que llegamos a tener incluso... En la oficina llegó a venir una chica de Estados Unidos que quería pedir asilo en España porque decía que allí en Estados Unidos la perseguían por su ideología política. Que dices, una estadounidense, wow, parece que todos son subsaharianos. No, te encuentras de todo. Sí que es cierto que nosotros el perfil que tenemos por trabajar con el ministerio, en los programas del ministerio, suele ser un perfil de personas que necesitan un apoyo, una ayuda social, un recurso económico, un recurso de vivienda. Yo tengo muchos amigos también que son extranjeros, que tienen otro tipo de profesiones en España, que han convalidado estudios y, como ellos dicen, nosotros vinimos como privilegiados porque teníamos unos recursos económicos, vinimos incluso a estudiar aquí, terminamos estudiando aquí. Claro, porque ahora que hablamos del programa, de los programas que tenemos en Movimiento por la Paz, nosotros en concreto nos especializamos en protección internacional, en los solicitantes, que también queremos hacer una mención, que es a lo que tú decías, tú puedes ser solicitante de protección internacional, pero no acceder al programa porque tú tienes tus recursos. Tú tienes tus ingresos, tú tienes tus recursos o tú tienes tus redes familiares de España. Pero sí que es cierto que el perfil de usuarios que nosotros tenemos, por lo que trabajamos, son personas pues que necesitan ayuda, ¿vale? Pero personas que necesitan ayuda, también la gente está muy equivocada. No todo el que necesita ayuda es económica, o no todo el que necesita ayuda tiene un perfil bajo a nivel escolar. Muchas personas que nos vienen, sobre todo de América Latina, nos vienen con carreras universitarias, carreras superiores. Incluso hemos tenido personas africanas que nos han venido con carreras superiores. Pero sobre todo nos pasó con el perfil ucraniano. También, bueno, pero el perfil ucraniano es otra historia, porque
es otro tipo de migración, es una migración temporal por conflicto armado y ahí pues sálvese quien pueda. Y Sí, pero a la hora de participantes También, que hemos tenido claro. dentro del programa, lo que tú dices, no hay que pensar que la migración solo es económica y de estudios bajos, sí, no, la sino gente que cualquier persona en cualquier país en un momento es un conflicto armado y te ves obligado a salir. nosotros mañana mismo, es decir, es Efectivamente. que nadie lo sabe. Lo que ocurre es que realmente la concepción que tiene la gente de la extranjería o de la migración es lo que suelen ver en los medios de comunicación y no siempre es concordante con la realidad de lo que está ocurriendo. Porque hay una de las cosas que hay que recordar, que Cristiano Ronaldo es extranjero. Por supuesto. Pero que parece que hay dos tipos de extranjeros. Messi, Claro, el pobre y el rico. ya claro, pero los ricos parece que no son extranjeros. Efectivamente, que han nacido ahí en, Solo son en Miquel Turra. Solo son los pobres, es Ujú. decir, pero bueno, aquí hay muchos tabús y yo creo que poco a poco lo que la gente tiene que hacer también es intentar darle la vuelta a la situación y ver la realidad de lo que ocurre, Ujú. porque es muy difícil establecer, empezar un proceso migratorio, dejar toda tu vida en país de origen, tengas el estatus social que tengas los Ujú. conocimientos que tengas, y empezar desde cero en un país completamente diferente, con distintas costumbres, con todo. O sea, es- Distinto idioma. O sea, Sí, el desarraigo migratorio. Y luego, claro, si a eso le unes otro tipo de factores económicos, pero todo. los motivos que te han hecho de salir, el propio viaje migratorio que muchas veces es traumático y que te pasan muchas cosas durante todo este proyecto que no es fácil. Es muy difícil, por eso no trabajamos solos, es decir, Claro. tenemos un equipo enorme Multidisciplinar. con un montón de profesionales diferentes y que operan en las distintas ramas porque hay que prestar una atención. Pero claro, tú como abogada te encuentras unos historiones de vida. Tremendos. mm, Que dices, mis problemas no son nada. O sea, Efectivamente. te das cuenta verdaderamente lo que es importante, lo que es valioso y lo que no es. mm, Y a mí lo que más me choca, por ejemplo, es sobre todo con los chicos africanos que vienen con unas historias brutales. brutales y que les preguntas, ¿qué tal estás? Y te dicen, muy Sí. bien, Sí, contento de estar aquí. contento de estar aquí porque tengo comida, tengo casa y ya con eso son felices. Y a lo mejor nosotros estamos teniendo un día de mierda porque no me ha salido, porque no me funciona internet. Hoy, esa ha sido yo hoy. Pero Todos los días. qué malo eres. Esa he sido yo y porque no me funcionaba internet. No, pero es cierto, es decir, tengo comida, tengo casa, estoy aprendiendo español, quiero encontrar un trabajo, el que sea me da igual. Quiero trabajar. Para el que sea me da igual para poder mandar dinero a mi familia, que ni siquiera es para Ujú. mí. Y soy feliz, o sea, yo los admiro, es como se me ha caído el mundo al suelo, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Un trabajo muy gratificante muchas veces, a veces muy frustrante, cuando ponemos todo ese esfuerzo y de repente llega una resolución y te dice el ministerio, no. Ya, buah, es que contra eso. A Y ver ahí si se hacemos. buscan las triquiñuelas de los abogados. Se hace para todo lo que se intentarlo. puede, pero sí que es cierto que muchas veces es darte de cabezazos contra una pared, porque por muy bien que hayas hecho, muchas veces, no sé cómo explicarlo, aunque hayas hecho un trabajo excelente, aunque la persona tenga una historia de vida brutal, aunque aportes todo tipo de pruebas, que hay veces que no se consigue y bueno, pues te toca recurrir, te toca buscar un plan B, un plan C, un plan D, todo. Porque hay muchas veces que lo hemos comentado en la oficina, que la ley propia de extranjería no es una ley que esté bien hecha Está fatal. y que hay que modificarla. Está fatal, sí. Bueno, se prevé que este año, han dicho rumores, y el propio ministerio Exclusiva. solicitó consulta, nos solicitó consulta a los juristas para que propusiéramos enmiendas o valoraciones sobre la ley y el reglamento de extranjería. Se han mandado, dicen que a final de año saldrá algo, pero esto es como todo, rumores. Realmente hasta que no salga la ley y veamos, y Efectivamente. bueno, supuestamente la van a sacar para Mm. arreglar cosas. Luego, una vez que salga, ya diremos si arregla o Claro, desarregla. Efectivamente. Que luego es Pero otra. esa es otra, pero claro, hay que esperar. Porque esto es como los arraigos, tan pronto son muy fáciles, como tan pronto muy difíciles. Bueno, calla, que yo con lo del arraigo laboral tengo un mosqueo
Pero, en fin, bueno, es que ahora resulta que el arraigo laboral no lo pueden solicitar las personas que han sido solicitantes de asilo y yo estoy muy mosqueada, por no decir otra cosa Entonces, más fuerte. O sea, estoy indignadísima, pero bueno, mi esperanza es que este que lo año... piensen. Que lo piensen, que este año salga la ley y a ver por dónde nos saltan. Claro, porque al final cuando hablamos de arraigo laboral son personas que están trabajando, están dando un fruto y que están integradas socialmente. Sí, completamente. O sea, si es que, vamos a ver, si es que es una tontería, porque realmente lo que interesa es... Mira, eso me lo decía mi abuela y tenía razón. Gente para malos pensamientos. Efectivamente. Es decir, si alguien está trabajando, se está moviendo, si ellos lo que quieren es trabajar, está generando economía, está generando menos delincuencia, está generando todo, o sea, está generando cotizaciones. Y ese cambio también en la pirámide poblacional, porque nos estamos encontrando con una población muy envejecida, que conforme vamos creciendo, más envejecida y pocos nacimientos. Y una de las cosas que hace también las migraciones son nuevos nacimientos, nuevas familias. Entonces es un beneficio también para la sociedad. Y vamos a intentar que ya que están aquí, pues que lo hagan, porque comer van a comer. Es que somos muy hipócritas, porque aquí todo el mundo queremos el mundo global, internet... Pero los que no me gustan, no. Claro, todos queremos el mundo global, todo... Pero luego no. No. Somos... Pues cada uno en su casa. Somos globales de palo. Esa es la realidad. Efectivamente. Somos globales de palo. Luego la gente, la realidad es otra. Claro. Pues, madre mía, si es que podríamos estar hablando de migración, pero 3 o 4 horas y de asilo, refugio, muchísimo. Yo es que me encanta. Es que tenemos mucho palique, o sea, lo de hablar, no somos ninguno mudos. No, qué va, dime. Entonces, lo hemos estado introduciendo al principio de la entrevista, sí, que uno de tu campo actual son las migraciones, sí, pero has tenido otros campos en los que has estado trabajando, por ejemplo, lo que hablábamos de el turno de oficio. Buah, turno de oficio. Qué buenos tiempos. No, sí, Qué joven y lozana. No, bueno, y no tan joven, es decir. No, yo en el turno estuve muchísimos años, es decir, he estado prácticamente casi 10, 13 años de mi vida vinculada a turno de oficio. Pero, para quien no lo sepa, ¿qué es el turno de oficio? A ver, el turno de oficio básicamente es abogacía gratuita. Bueno, no exactamente, pero vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Tú cometes un delito, ¿vale? Esperemos que no. Bueno, vamos a ponernos en el supuesto. Juan comete un delito. Venga, vale, Juan comete un delito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un tirón del bolso, ¿no? A una anciana por la calle. Tampoco nos vamos a meter en una cosa mayor, ni en una violencia de género. Pero bueno, comete un delito, por ejemplo, un robo con fuerza, ¿no? El típico tirón de bolso. A ti te coge la policía, ¿no? Bueno, a Juan le coge la policía, le detiene, le meten en comisaría y si Juan o no tiene abogado o no tiene determinados ingresos, tú tienes un teléfono y te llaman. Pi. Claro, tú previamente has tenido que hacer unos cursos específicos, un máster, una especialización, pasar un examen. Es que aquí hay mucho terror porque la gente piensa que los abogados del turno es que no saben. Son los nuevos. Claro, no. No. Y además es gente que está constantemente en el juzgado haciendo guardias, turnos, están completamente actualizadísimos y para entrar ahí tienes que hacer, ya te digo, un montón de historia. No es tan fácil entrar al turno de oficio. Entonces, el colegio de abogados elabora unas listas de guardia por partido judicial. Tú, por ejemplo, estoy yo ese día de guardia, ¿no? Y te llaman al teléfono. ¿Usted la letra de guardia? Sí, tenemos un detenido, acuda a Policía Nacional. Entonces tú te presentas a Policía Nacional, asistes a esa persona, al día siguiente le ponen a disposición judicial, tú vas al juzgado a presenciar, bueno, pues juicio rápido, declaración, lo que corresponda y te encargas de procedimiento. Básicamente, un abogado del turno de oficio se pide no solamente para cosas penales, en el colegio de abogados, si tú, por ejemplo, te quieres divorciar de tu pareja y no tienes medios económicos suficientes porque hay un umbral, ¿no? Un baremo de rentas, si tú no sobrepasas ese baremo, tienes derecho a la asistencia jurídica gratuita. Entonces te asignan un abogado de turno de oficio que es gratis. ¿Qué ocurre si pasas ese baremo? Pues que si tú no tienes un abogado conocido, puedes solicitar uno del turno, pero lo tienes que pagar.
el 99,99999% de los casos de las personas que solicitan un abogado del turno tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Entonces no pagan nada. ¿Quiénes? Víctimas de violencia de género, gente que no llega al umbral de ingresos, extranjeros en situación irregular, por ejemplo, personas que están en prisión o personas que acaban de salir de prisión. Bueno, hay unos criterios, un ¿no? umbral muy grande. Sí, hay unos criterios que lo establece la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ¿vale? Y te asignan. Entonces, bueno, ahí están las guardias, que son localizadas, que es para lo que, bueno, hay distintas guardias, ¿no? Violencia, asistencia al detenido, juicio rápido, ¿vale? No es que te llamen y hay lo que te toca. Hay guardias por especialización, extranjería también hay, por ejemplo. Y luego están los turnos, que normalmente es pues para procedimientos que la gente quiere iniciar. Quiero poner una demanda por las tarjetas revolving, pero no tengo dinero, pido una abogada del turno. Quiero divorciarme de mi expareja, de mi pareja, pido una abogada del turno. El régimen de visitas de los niños, quiero cualquier cosa. Quiero poner, yo qué sé, una querella. La asistencia gratuita, básicamente. Sí. Al final es un derecho que lo vemos mucho en las películas cuando detienen a alguien y dice ¿tiene derecho a un abogado? Sí, es que esto sería el turno de oficio. Completamente constitucional, vamos, es constitucionalísimo, eso es una cosa. Pero claro. sí, muchos años y a mí me gustaba mucho. Lo que pasa es que la extranjería muy esclavo también. Es muy esclavo, es muy sacrificado. También desde aquí un súper abrazo a todos los compañeros que incluso están en huelga, están reivindicando, porque me uno a la protesta, aunque yo actualmente no estoy en el turno, pero quiero mostrarles todo mi apoyo porque es cierto. Y bueno, yo ahora ya estoy haciendo protección internacional, extranjería, pero bueno, de vez en cuando sí que es cierto que te pica el gusanillo de decir ay. Es que ¿necesitas ayuda? Era muy divertido. A mí me resultaba muy divertido porque era como sorpresa. A ver qué te... Algunas veces muy divertido, algunas veces sería decir, uff. Sí. Samu. Vamos a ver, siempre es uff, pero el reto mental de ser capaz de resolverlo, eso siempre está ahí. Ese crecimiento ante la adversidad. Aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo y además te da mucha cercanía con los funcionarios, con los jueces, con los fiscales, con los compañeros también, porque la gente tiene el concepto de que los abogados siempre estamos ahí entre nosotros. No, que va, muchas veces con el compañero contrario establece vínculo, te apoyas, te ayudas. A ver, cada uno hace su trabajo, pero no es tampoco esa rivalidad. Simplemente hay que entender que cada uno hace su trabajo y siempre se aprenden cosas. También creo que una parte vital de vuestro trabajo tiene que ser el diálogo. Total, tú defenderás claro. una parte, yo defiendo la mía, pero hay veces que, por ejemplo, en un divorcio hay que llegar a un acuerdo. Sí, no, y se llegan muchísimo, y no solo claro, en un divorcio. Por eso tiene que haber esa sinergia, esa buena relación también entre compañeros. Mira, siempre que lo puedas arreglar por las buenas, pero todo, en un divorcio, en un penal, se puede llegar a un acuerdo con el fiscal si las cosas están muy difíciles. Muchas veces es mejor un acuerdo que llegar a un procedimiento, a un juicio y caerte con todo el equipo. Entonces, en un procedimiento de deudas, es decir, en un civil de reclamación de cantidad, en un laboral, en todo, es decir, todo lo que puedas solucionar con un acuerdo siempre. ¿Y hay así algún, sin decir nombres, claro, siempre protegiendo la identidad de todo el mundo, algún recuerdo, algún caso que le tengas especial recuerdo? Un montón. O que digas, es que en madre mía. De todo, pero de todo, desde casos, decir, qué complicado mentalmente a la hora de trazar cómo lo ibas a llevar, o complejo de tener que estudiar muchísimo porque no entendías nada, como por ejemplo eran los procedimientos de urbanismo, construcción. Me acuerdo que tenías uno que te tuviste que estudiar urbanismo. Vaya, me tuve que estudiar toda la normativa y menos mal que de teníamos... cementerio. Sí, también. Y menos, sí, eso fue muy bueno. Y menos mal pues que nosotros contamos también con otros profesionales, con peritos, con arquitectos, con peritos valoradores del daño. Es decir, que hay mucha gente en la que puedes apoyar tu trabajo, porque evidentemente no lo sabes todo, es imposible. Pero sí, he tenido varios de pasar mucha risa dentro de la gravedad del asunto, porque llegaban a ser un poco chistosos
No por la sé, causística. sí, porque no eran verdaderamente graves, pero era como, ay madre mía, esto es que... Pero chiquillo, ¿qué has hecho? Sí, era como imposible, o sea, en tu cabeza no entraba como aquello había podido ser posible que ocurriera. Y luego ha habido otros que han sido muy, muy difíciles o muy duros, incluso a nivel emocional, ¿vale? Y otros pues que han sido muy duros a nivel mental, de pues eso, de tener que estudiar cosas. Bueno, el del cementerio fue brutal. Si lo quieres compartir. Bueno, no quiero decir dónde ni cómo, pero el procedimiento fue que una señora en un pueblo de la provincia de Ciudad Real fue a visitar en el Día de Todos los Santos la tumba de su difunto esposo, que en paz descanse, y con la mala suerte de que cuando fue la señora a poner los ramos de flores en el nicho de su esposo, pues el nicho de detrás estaba mal cerrado y se pegó una caída de casi 2 metros, una señora de unos casi 70 años, imagínate, y se fracturó la cadera, se hizo polvo. Entonces, claro, tuvimos que demandar al cementerio. No, al ayuntamiento correspondiente, claro, que es el que tiene la concesión, es decir, en una responsabilidad patrimonial de la administración, en procedimiento administrativo, pero para estudiar todo el tema de concesiones, de licencias, de... Claro, porque a ti te llega y dice, ¿y ahora yo qué hago con una señora que se ha caído en el cementerio? Bueno, pero es que la pobre es que terminó fatal. Claro. O sea, que una señora tan mayor que no se mató de milagro. Que, a ver, te rías un poco porque parece un chiste. Porque salió todo bien. Claro, sí, a ver, parece un chiste. A ti te lo cuentan y tú no te lo crees. Dices, esto no puede estar sucediendo. Pero la realidad es que ocurrió y la señora estaba fatal, o sea, es que fue muy fuerte, fue porque no se mató de milagro. Bueno, la señora se recuperó bien, afortunadamente. Todo salió bien. Y bueno, y al final no tuvimos que llegar a mayores porque el ayuntamiento terminó respondiendo sin ni siquiera llegar a juicio, es decir, en vía administrativa, lo cual está fenomenal. Pues claro, el ayuntamiento se sentía fatal porque además era un pueblo pequeño con una señora conocida que, bueno, aquello fue... Y me tuve que estudiar todo el tema de normativa funeraria, que yo desconocía que eso existía hasta que me lo tuve que poner a estudiar, y como eso millones de cosas. Seguramente habéis visto un corte porque las cosas del directo al final se nos apaga un móvil. Entonces estaba siendo todo muy interesante y estábamos muy metidos en el tema y hemos visto que el turno de oficio tiene su cosilla, mola, tiene sus curiosidades. A ver, es duro, te tiene que gustar. Claro. Pero yo creo que, a ver, calidad-precio, es decir, con lo que nos pagan a los... Aquí reivindicación total. Con lo que nos pagan a los letrados, todos los que estamos más por vocación que por el dinero. Claro. Y al final es eso, que te ayuda, aprendes mucho, aprendes rápido, porque aprendes a base de ta. Y sí que es cierto que te da mucha cercanía y mucha rapidez, mucha agilidad. Efectivamente. Luego también, una de las cosas que te has implicado mucho en el turno de oficio ha sido con la violencia de género. Sí. Porque ¿qué es la violencia de género? Para quien no lo sepa. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo la cuestiona también. Ya, claro, todo el mundo sabe lo que es, y el que no lo sabe es porque no quiere saberlo. Entonces, bueno, pues ¿qué te voy a decir? La violencia de género es lo que en España conocemos como violencia machista. Existen distintos tipos de violencia de género también. No es solamente la violencia hacia la mujer. En este caso del hombre hacia la mujer, no el hombre cualquiera, es decir, sino el que tiene algún tipo de relación, una vinculación afectiva. Sí, correcto, porque otra cosa es la violencia familiar, que sería, por ejemplo, si un padre pega a un hijo o a una hija. En este caso también podríamos hablar de violencia doméstica o familiar, cuando la situación es al revés. Muchas veces dicen, es que yo como hombre, si me pega la mujer, no es violencia de género. Es diferente. Entraríamos ahí en un tipo de violencia doméstica, eso familiar. Sí, bueno, pero a ver, aquí de lo que se trata es del vínculo afectivo. Claro. Y la posición o no de superioridad, de supremacía, o en este caso con los niños, que muchas veces son lo que nosotros conocemos como víctimas de violencia vicaria. Violencia vicaria es violencia directa o indirecta muchas veces hacia los hijos, es decir,
el hombre en este caso pega a la esposa, por ejemplo, y el niño está presente y aunque no ha sido víctima directa de ese maltrato, de esa lesión, sí que indirecta o psicológicamente se le está causando un perjuicio, ¿no? Depende del caso, como digo, no quiero generalizar porque cuando generalizamos es cuando cometemos errores. Esto es clarísimo. Cada caso es un mundo. Sí, y aunque sea un caso muy parecido, siempre hay cosas que cambian, siempre es diferente. Yo creo que generalizando muchas veces intentamos meter en un cajón desastre cosas que no son y también a la misma vez nos dejamos cosas que sí son. Entonces lo mejor es ver cada cosa de manera individualizada. Sí que es cierto que existe una guardia específica de violencia de género en turno de oficio, ¿vale? Que en este caso los o las letrados que estamos en ese turno, si te llaman, atiendes única y exclusivamente a la persona de la víctima, no al agresor, ¿vale? El agresor se le atiende en otro servicio, que puede ser asistencia al detenido, juicio rápido, dependiendo del partido judicial, pero cuando tú estás, por ejemplo, de guardia de violencia, solo se atiende a la persona de la víctima, que en este caso siempre es una mujer. Por eso antes he hablado también, y es una cosa que aquí también quiero reivindicar, porque si queremos la igualdad, la queremos para todo, ¿no? Que tenemos compañeros hombres que hacen un trabajo excelente en violencia de género, ¿vale? Y que muchas veces también vemos que, no siempre, ¿vale? Pero como que siempre esperan que cuando hay una víctima de violencia vayamos una mujer. Entonces, a veces podrá ser, a veces no. Sí, claro, te toca a quien te toca. Claro. Y los compañeros, tanto hombres como mujeres, tenemos una formación específica, con unos cursos especiales, donde también nos dan psicología, nos enseñan cómo tratar a las víctimas, nos enseñan los protocolos de actuación. Es un turno que es muy complicado, es decir, es un turno que complicado en el sentido de tratar a la persona que estás asistiendo, pues tienes que tener un tacto muy especial, porque tienes que, es decir... Porque claro, cuando tú te llaman en estas guardias de violencia de género, tú vas a tomar un testimonio. ¿Qué te encuentras? De todo. ¿Cómo te encuentras a esa persona? ¿Qué perfil? De todo. O sea, te encuentras de todo. Lo que sí que es cierto es que cuando una víctima denuncia es porque ha habido detrás o un trabajo muy grande. También esto quiero agradecer, ¿no? O un trabajo muy grande de los psicólogos, las psicólogas o trabajadores sociales o personal de los centros de la mujer de los respectivos pueblos que ya han estado trabajando con esta persona, o de los cuerpos de seguridad del Estado también, porque muchas veces en los pueblos los guardias civiles hacen esta labor y ellos saben muchas veces qué pasa y qué no pasa aunque no hayan denuncias, porque los vecinos avisan, porque ellos llegan, hablan, o mira fulanito, o mira... Claro, porque aquí no solo se analiza un claro, testimonio, sino también hay una investigación. Sí, a ver, en los cuerpos de seguridad del Estado siempre que hay una denuncia abren diligencia. Yo sé que hay veces que parece que estamos haciendo cosas que son obvias, pero hay veces que no se tiene claro, esto... las diligencias es como la investigación, pero yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando de, imagínate un pueblo súper pequeño, ¿no? De la provincia, que los hay muchísimos, un pueblo súper pequeño, donde solamente está la Guardia Civil. Y donde los vecinos son conocidos y la Guardia Civil es conocida porque hay un puesto pequeñito, ¿no? Y es un pueblo pequeñito. Entonces, en los pueblos todo se sabe, lo saben todos. Muchas veces es muy difícil verlo porque digamos que son delitos que ocurren en la intimidad del hogar. Entonces, de puertas para adentro cada uno sabe lo que tiene en su casa, pero de puertas para afuera hay veces que es imperceptible. Pero otras veces sí que va habiendo aviso. O la gente del pueblo lo sabe, o han visto que el hombre... violento o que bebe habitualmente o que monta follones, peleas o no es la primera vez, es lo que te quiero decir. Y muchas veces también estos cuerpos de seguridad del Estado de manera directa o indirecta median o intentan ayudar o intentan que también ahí es una labor que no se ve porque aquí todo el mundo pues también tiene un concepto de los cuerpos de seguridad del Estado que no es el correcto. Yo trabajo cada día con ellos. El otro día lo hablábamos con Miriam, que nosotros a través de los puntos violeta nos seguimos encontrando que la juventud tiene ese rechazo a los cuerpos de seguridad. Nosotros como en nuestra experiencia, que prefieren que hagamos nosotros esa mediación con la policía antes de ir a ellos, que son también en... aclarando que siempre nos han tratado muy bien, siempre son súper simpáticos e intentan quitar esa barrera, pero
la barrera del uniforme existe. Sí, a ver, pero porque históricamente es como que te pone distancia, ¿no? Entonces, un uniforme impone Claro. respeto, impone y parece que, la policía, todo el mundo ahí, manos arriba, ¿no? No, en realidad no es así. La policía o la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado son personas que están haciendo su trabajo como todos los demás, es gente que también son muy profesionales, saben lo que hacen, están acostumbrados a todo este tipo de cosas y que están ahí para ayudar, es decir, al ciudadano. Entonces, y ayudan mucho más de lo que la gente cree, incluso muchas veces con las víctimas hacen una labor fundamental, no solamente de acompañamiento y de que ellas se sientan seguras, sino de vigilancia después de que se ha denunciado para comprobar que todo está correcto, incluso días después del procedimiento judicial. Las hacen seguimientos, hay un cuerpo específico también que se dedica a esto y a los delitos de biogen, es decir, está un poco mitificado, ¿no?, el tema del cuerpo de seguridad del Estado a larga distancia, ¿no? Como vamos a poner distancia entre tú y yo, porque es una concepción así social sí, que tenemos. yo creo que esto ya viene de antiguo y que esto tiene que desecharse ya. Si estamos en tiempos modernos, pues vamos a modernizarnos, ¿no? Claro. Y realmente es eso, cuando una víctima llega a denunciar es o porque ha ocurrido algo muy gordo realmente, o que ha colmado ya el vaso hasta un punto brutal, o porque ha habido un trabajo previo de apertura de ojos, ¿no?, de alguna manera, porque las víctimas muchas veces no saben que son víctimas. Están ciegas. Están tan alienadas o tan manipuladas o porque tenemos que tener en cuenta que, bueno, no todas las violencias son físicas, eso para empezar. Y lo segundo, cuando existe una violencia física es porque previamente ha existido una violencia psicológica y una manipulación y un desbaratamiento de la personalidad de la víctima muy grande. Entonces, incluso hay una justificación del agresor o no quiero que vaya a la cárcel, es el padre de mis hijos, o no quiero sentirme culpable, y muchas veces incluso no denuncian. O sea, después de empezar todo el protocolo de denunciar, luego no ratifican denuncia en juzgado o por miedo, porque al final sigue como ese enganche, ¿no?, lo que nosotros llamamos la luna de miel, ¿no?, que son como altibajos dentro de la relación de violencia, es como una montaña rusa, ¿no? Claro, Entonces, ese ciclo de la violencia que sí, es complicado. Estamos bien, tenemos un estallido de violencia, bueno, estamos bien, vamos mal, estallido de violencia. Correcto. Perdón. Luna de miel. Volvemos y volvemos. Estallido de violencia, un bucle. Hasta que ya la luna de miel desaparece, que es en el momento que suelen ser las denuncias o los fatídicos destinos. Claro, es decir, o porque ha ocurrido algo grave, verdaderamente grave, que a la víctima le haya hecho ya el clic de se acabó, que para eso tiene que haber colmado el vaso muy mucho, o porque a alguien, familia, amigos, hijos, muchas veces hijos, porque muchas veces nos encontramos con personas muy mayores que son los propios hijos los que les animan y que han estado sufriendo eso toda su vida, o psicólogos o quien sea, o sea, alguien ha hecho algún tipo de trabajo que a esa víctima le haya removido hasta tal punto que decida dar el paso. Pero el que venga una víctima así directo, soy víctima, no, eso no o sea, pasa, eso no es real. Eso no ocurre nunca, o sea, con que te cuesta muchas veces no convencerlas, porque nunca las puedes convencer, jamás. Eso es un error. Tú no puedes convencer a nadie de que denuncie. Tú puedes aconsejarle que lo haga, explicarle qué es lo que va a ocurrir, cómo es el procedimiento, decirle que está acompañada, que está tranquila, que está segura, pero tú no puedes decirle a una víctima, pues denuncia. Tienes que denunciar, pues yo si fuera tú denuncia. No. Porque la estás juzgando, la estás haciendo sentirse mal. No. Y puede llegar a ser hasta contraproducente. No, eso no es. Y además que es muy sencillo. En el momento en el que tú empiezas a hablar con ellas, te das cuenta la predisposición. Y la predisposición o las ganas o la voluntad o hasta dónde va a llegar, ¿no? Y muchas veces tú lo que le tienes que dar es esa tranquilidad, esa seguridad, llevarla a un espacio seguro. Por ejemplo, aquí en Ciudad Real tenemos un equipo muy bueno en el juzgado de atención a víctimas, no solamente a víctimas de violencia de género, sino también a víctimas de delitos violentos. Hay un equipo
muy bueno de psicólogos, trabajadores sociales y demás en Generas del Cerrillo, que además tienen unos protocolos específicos que cuando existe una víctima pues la llevan por unos pasillos internos para que no vea al agresor, la ponen en una sala especial, si hay un juicio podemos intentar que no declare delante, que lo haga con biombo, es decir, hay medidas de protección, ¿no? Para que no sea ese cara a cara, para que no sea tan chocante el que tú has sido mi pareja, que me has maltratado, te tenga que ver frente a frente porque me intimidas para hablar de lo que me has hecho. Entonces, hay que intentar conducirlas, pero que ellas sean libres de tomar esa decisión y de saber lo que están haciendo y cuáles son las consecuencias y cuáles son las no consecuencias también. No te va a pasar nada, tienes que estar Claro, lo tranquila positivo que también tiene el salir de ahí, porque también vamos a mandar un mensaje esperanzador, por supuesto. que se sale. Claro que se sale. Es difícil, pero se sale. Sí, a día de hoy también hay muchos recursos, no me refiero a recursos económicos, me refiero a Centros de la mujer, casas de mujeres tuteladas. Sí, psicólogos, es decir. Pues como estábamos hablando, es un tema muy interesante, pero también es verdad que es un tema muy denso todo este tema de la violencia de género, y creo que ya tenemos una visión un poco general de cómo se trabaja y de que al final un abogado del turno de oficio le tramita todo a la víctima, tanto el divorcio, las medidas. Sí, eso sí que es una puntualización que quiero hacer, porque si tú, por ejemplo, quieres llevar distintos procedimientos judiciales, por ejemplo, una herencia y un divorcio, te van a poner un abogado diferente para cada uno de ellos. Pero para violencia de género, para evitar revictimizar de nuevo a la mujer en este caso, sí que hay una unidad de actuación y el abogado o la abogada que le asiste en la primera asistencia es el que continúa todos los procedimientos. Es una de las cosas muy interesantes que muchas veces no se saben, son desconocidas para la gente de pie que no está dentro de un juzgado. También una de las cosas que me interesa mucho que nos comentes es cómo ves tú la situación actual, el tema del feminismo. De la violencia de género. Bueno, pues te voy a contestar a las dos, fíjate. Y ya hacemos un 2x1. Ya hacemos un 2x1. Pues mira, el tema de la violencia de género yo creo que a día de hoy es bastante preocupante, porque nos estamos encontrando con mayor número de violencias en gente joven y en menores de edad que en gente mayor. Es decir, yo creo que aquellas personas mayores, de mayor edad, que es lo que todos recordamos, ¿no? De tiempos antiguos, el sometimiento del hombre a la mujer por otra cultura, lo de siempre. Pues yo creo que a día de hoy están más modernizados y más concienciados, con el tema de la violencia que la gente joven que está saliendo nueva. Yo no sé si es por el tema redes sociales, educación, lo que hablamos siempre de, pero del porno, la gente consume sin saber lo que está viendo. Ya llevamos 2 días que han salido en torno a la violencia de género, redes sociales y porno. Sí, porque no, parece que es una de las causísticas que estamos viendo. Eso yo creo que mejor que genera las violencias. Eso mejor yo creo que te lo puede explicar un psicólogo o una psicóloga más que yo, pero no. Yo creo que la gente se está haciendo unos conceptos un poco raros. Sí, un poco raros y estamos. A mí me preocupa porque yo creo que en vez de ir para adelante vamos para detrás. Entonces creo que hay una labor social y educativa bastante grande ahí. Y respecto del feminismo, pues un poco igual, ¿no? Porque creo también que ambas cosas están un poco ligadas. Entonces, ¿tú te consideras feminista? Por supuesto. No se puede entender el mundo sin el feminismo. Por supuesto, me considero total y absolutamente feminista. Y dentro del movimiento ya nos has hablado un poco de cómo ves la situación, que estaba el movimiento en una situación complicada. Sí, pero porque yo creo que también hay mucha desinformación, ¿no? Lo típico de yo ni machista ni feminista, ¿no? Vamos a ver, infórmate, ¿no? Sí. Realmente yo lo que entiendo por feminismo es una igualdad total y absoluta entre hombres y mujeres y quien se quiera considerar del género que se quiera considerar. Es decir, todos somos personas en general y no valemos ni más ni menos por nuestro género ni por ninguna otra cosa. Es decir, todos nos merecemos un respeto y nos merecemos un trato digno, ya está. ¿Cuáles han sido tus referentes dentro del mundo del feminismo? Mi madre.
Totalmente. Una madre siempre. Mamá, te quiero. Mi madre, por supuesto. Un buen entorno, al final, Sí, de mujeres potentes. mi madre, mis hermanas y, ojo, mi padre. O sea, mi padre ha sido un hombre súper feminista y le quiero agradecer a mi familia, sobre todo, pues el haber tenido esta educación. Muy bien. Y ya, pues, muchas gracias. Ha sido algunas cositas de fallos técnicos Bueno, y tal, pero bueno, los gajes del directo. Muchas gracias, Belén, por dejarte liar nuevamente en una de estas inventivas que tengo yo. Y muchas gracias, y creo que es una entrevista muy potente y muy interesante. muchas gracias a ti por, bueno, y a todo el equipo por haberme dejado participar, me lo he pasado genial. Y nada, que sigáis haciendo muchos programas y que nosotros podamos Esperemos. vernos.